no se mueven, y resistentes, que constituyen la estructura de sostén del cuerpo. Cuando hablamos de estructura, hablamos de esto. Perdón, no me anda el mouse. Hablamos de esto. De un esqueleto, en la estructura, y todas esas partes óseas que forman el esqueleto van a servir de sostén. ¿Por qué de sostén? Porque es ahí donde se originan y se insertan músculos, y es ahí donde se albergan órganos blandos. Ejemplo, la caja torácica protege pulmón, corazón, los órganos blandos. ¿Se entienden? Bien. A partir de ahí, esto es como información general, para que nos reaburremos un poco. La composición general del hueso tiene un 60% de material inorgánico, 30% de material orgánico y 10% de agua. Cuando ustedes me dicen material inorgánico, calcio, fósforo, magnesio, sodio, que es lo que nosotros podemos, ¿sí?, obtener de los alimentos diarios. Y el 30% material orgánico, hablamos 90% de fibras colágenas y 10% de células óseas. Eso ya está en nuestro organismo, y eso depende de algo que se llama genética, que me da mi mamá y mi papá. Y el 10% de agua. ¿Qué funciones tiene el hueso? El hueso tiene funciones mecánicas, esto sí lo pueden copiar, y tiene funciones fisiológicas. Cuando hablamos de función mecánica, hablamos de sostén, ya dijimos por qué, de protección, ya dijimos por qué, y de locomoción. ¿Por qué de locomoción? Porque ¿quiénes mueven al cuerpo? Los músculos con su contracción y su relajación. ¿Y quiénes sostienen a los músculos? Los huesos. ¿Se entiende esto? ¿Se entiende o no? Bien. Funciones fisiológicas. Cuando ustedes dicen fisio, es de funcionamiento, gente. Fisiológico es funcionamiento. ¿Escuchan bien acá o no? Sí. Depósito mineral. Todos los minerales se depositan en nuestros huesos. Reserva energética, la energía que nosotros absorbemos de los alimentos, no solo se depositan en nuestros músculos, sino también, bien ahí, sino también en nuestro hueso. El compañero ha nombrado el calcio, y el calcio es un mineral principal, cuando veamos músculos se van a dar cuenta, para que exista la contracción muscular. La hematopoiesis. La hematopoiesis es la formación de glóbulos rojos a través de la médula ósea. Ya lo van a ver más adelante cuando veamos la estructura del hueso. Es decir, aquí se produce la hematopoiesis. Y ustedes se van a dar cuenta. ¿Qué son los glóbulos rojos? Los glóbulos rojos es la célula principal que forma la sangre. Es una de las células de nuestra sangre. Y son los encargados de transportar el oxígeno por todo nuestro cuerpo. Nosotros sin oxígeno no podemos vivir. Entonces el glóbulo rojo es el autito principal que transporta el oxígeno en todo nuestro cuerpo. ¿Se entiende esto o no? Sí. Primer año, no pregunto a los recursantes, primer año. Bien. Esto es sangre. ¿Quién lleva el alimento a los músculos, a los huesos y a los órganos? La sangre. ¿Ok? Y uno de los factores principales que lleva la sangre es el oxígeno. No importa ahora cómo llegue ese oxígeno a la sangre, a través de la inspiración, del intercambio gaseoso entre los alveolos y los capilares. Si me meto en fisiología, que algo que también me apasiona, se van a volver locos los de primer año. Entonces, la sangre, ¿sí?, es la que traslada todos los nutrientes y oxígeno. ¿Se entiende hasta ahí o no? Sí. Bien. Este señor es trasladado por la sangre, pero por una célula. ¿Qué tiene la sangre de célula? Plaquetas, glóbulo blanco, glóbulos rojos, y acá me
me quedo. A ver, nunca se ha hecho un análisis y le dice, ¿estás anémico porque tenés bajo los glóbulos rojos? Sí. Bien. Entonces, el glóbulo rojo, que tiene forma de un botón cóncavo, gordito, es el encargado de engancharlo al oxígeno, cargárselo encima y se forma lo que se llama oxihemoglobina, así, se lo engancha, lo sube al autito y lo va trasladando donde el cuerpo necesita. Por ejemplo, ¿a dónde está trasladando en este momento el glóbulo rojo más oxígeno en usted? En el cerebro. ¿A dónde traslada más oxígeno el glóbulo rojo cuando sale a correr al parque? A la pierna. ¿A dónde traslada más glóbulos rojos el oxígeno cuando comemos? Al estómago, porque necesitamos la concentración de sangre en la panza, disculpe la palabra panza, estómago, ¿para qué? Para metabolizar más rápido. ¿Se entiende? Entonces, cuando el cuerpo trabaja, hay concentración de oxígeno. Entonces, ese glóbulo rojo, a través de esa sangre, es trasladado. Perfecto. Entonces, la hematopoiesis es la formación de esta célula. ¿Qué le pasa a la gente que tiene leucemia? Si hay alguien acá que tenga alguien cercano, disculpe los ejemplos, pero yo pongo en anatomía todos los ejemplos con los casos de la vida diaria. La gente que tiene leucemia no realiza la hematopoiesis. Entonces, ya sea por la médula espinal o por la médula ósea. Entonces no tiene producción de glóbulos rojos. Entonces se empiezan a morir las células y se produce lo que se llama leucemia, que vulgarmente es cáncer a la sangre. ¿Entienden? Entonces, este bichito es muy importante. Pero si yo no tengo médula ósea productora y médula espinal productora, este bichito, que es una célula del glóbulo rojo, acuérdense que es una célula, no existe. Entonces, estamos out. Entonces, es muy importante la función fisiológica de hematopoiesis. ¿Entendieron ahora o no? Identificación morfológica. Así como en nosotros hay morfología. Longilíneos son los flacos largos. Brevilíneos son los medianitos, los chiquititos, los peticitos. ¿Sí? Hay gente que tiene características en la mujer que son diferentes nombres porque son más anchas de cadera, menos anchas de cadera, más anchas de espalda, menos anchas de espalda. En el hueso pasa lo mismo. La forma que tiene el hueso le va a dar la clasificación a ese hueso. Primer hueso. Esto es un húmero, para que lo conozcan. El hueso que forma el brazo. Es un hueso largo. ¿Sí? ¿Qué características tienen los huesos largos? Yo voy a estar más parada que sentado, ustedes discúlpenme, pero no puedo explicar. Bien, señores, como la palabra lo dice, largo, prioriza la longitud. No me mueva la mesa porque usted va a pagar el cañón y sale 13 lucas. Bien. Entonces, largo está formado por una diáfisis o cuerpo y dos, vamos a hacer así y así, epífisis o extremidades. ¿Se entiende hasta ahí? ¿Se entiende o no? Supongamos que este es mi... No supongamos, este es mi húmero, ¿ok? Esto es el cuerpo. Esto y esto son las diáfisis, las epífisis o extremidades. ¿Tienen la misma forma? No, porque si todos los huesos en sus extremidades o epífisis tendrían la misma forma, no tendríamos que estudiar clasificación de articulaciones y todas las articulaciones se moverían iguales. ¿Se entiende? Porque nosotros, ¿se acuerdan cuando vimos articulaciones? Dije,
Las articulaciones se mueven según la forma y las características de la superficie articular de los huesos que la forman. ¿Se acuerdan de eso o no? Sí. Esto es redondeado y esto es aplanado y ensanchado, y tiene un montón de vericuetos raros ahí que ya vamos a estudiar cuando veamos húmeros. Hoy no. ¿Se entiende hasta ahí? Bien. Otra clase, dentro de la clasificación está, algo más. La mayoría de los huesos largos tienen 3 caras y 3 bordes. No todos, la mayoría. ¿Qué son las caras? Esto es una cara, esto es otra cara, y estos filosos que ven aquí es un borde. Por ejemplo, cuando yo les traiga a Luciano, yo le he dicho quién es Luciano, ¿cierto? No. Es un fiambre que está ahí duro, los huesos de Luciano están ahí en la secretaría. Cuando yo le traigo a Luciano, decir, este es el número de Luciano. Mírenlo, toquen las caras, toquen los bordes, se lo van a pasar al número de Luciano y van a conocer un hueso en vivo y indirecto. ¿Entienden? Bien. Otra clasificación, corto. Profesora, ¿la falange corta? ¿Las falanges son cortas? Sí. No. ¿Sí o no? Sí. Levante la mano quien dice sí. Corto porque tiene predominio en ancho sobre el largo. Las falanges son pequeñitas, pero predomina el largo sobre el ancho. ¿Se entiende? Las falanges son huesos largos, son petísimos. ¿Qué? No entiendo tu pregunta. Hueso largo de ancho y aproximadamente igual. No entiendo tu pregunta. ¿Pero me está hablando de los cortos? Bien. Predomina el ancho sobre el alto o igual el ancho al alto. ¿Se entiende lo que les digo? Bien. Esto es un pie visto de arriba. Para que se den una idea, una pata solo de los metatarsos. ¿Sí? Esto sería forma, acá están los dedos. Esto sería un antepié y esto sería un retropié. Anterior y posterior. No importa eso ahora. La característica de los huesos cortos es que también tienen caras, pero tienen muchísimas caras. Es por eso que cuando nosotros vemos estos huesos, ¿sí? Por ejemplo, este es el astrágalo, este es el calcáneo, este es el capoide, este es el cuboide, estas son las 3 cuñas. Yo no les hago estudiar la descripción de cada uno porque se van a volver locos. ¿Sí? Porque, por ejemplo, el escapoide tiene 1, 2, 3, 4, 5 caras. Entonces, ¿para qué lo voy a hacer estudiar eso? Si no van a ir a operar pie ustedes. Entonces, con que sepan ubicarlos, estoy feliz. ¿Ah? Entonces, esa es la característica del corto. ¿Qué pasa con el hueso plano? La característica del hueso plano es que, sí señor, tienen 2 caras. ¿Por qué? A ver, esto es plano. Permiso, señor. Esto es plano. La hoja es plana, ¿o no? ¿Cuántas caras tiene? Una. Anterior y posterior. Muy bien. Una anterior y una posterior. ¿Qué más tienen? Bordes. ¿Qué más tienen? Ángulos. El hueso es exactamente igual. Esto es un omóplato, es este. Está acá. Entonces, lo que ven acá es una cara anterior. Lo que está del otro lado de la película es posterior. ¿Entienden? Entonces, esto es una cara. Esto, un borde. Esto, otro borde. Esto, otro borde. Esto y esto. ¿Se entiende? Este hueso tiene 2 caras, 3 bordes y 3 ángulos. ¿Y para qué me interesa saber eso, profesora? Porque de esta cara sale un músculo. De estos bordes
salen músculos. De estos bordes salen músculos. Y miren este borde, tiene esta eminencia que se llama apófisis coracoide. De ahí salen ligamentos. ¿Para qué quiero saber el ángulo, profesora? Y no sé, mira, este ángulo no tiene nada, tiene la superficie articular que forma la articulación del hombro. Por eso se estudia así la anatomía. Tiene un porqué todo. No es porque la profesora Alejandra, la loca de la casa, se le ha dado vuelta y me exige a mí que estudie así. ¿Ah? Porque si no, yo cuando ustedes le digan ¿quién forma la articulación del hombro? Usted me tiene que decir la cabeza del húmero con la cavidad del homóplato. Cotiloidea o glenoidea. ¿Cuál de las dos? Recursantes. ¿Están seguros? No. Bien. Detrás tiene otras características de hueso que ahora no me interesa. Vamos a estudiar el hueso y ahí nos va a interesar. Entonces, para que estudien o aprendan a estudiar del hueso plano, tienen que estudiar caras, bordes y ángulos. Del hueso largo tienen que estudiar diáfisis o cuerpo, epífisis o extremidades. Y después está la irregular, que acá no figura, que son los huesos que no tienen una forma definida. Algunas bibliografías lo ponen dentro de la clasificación y otras bibliografías no, por eso se las nombran. Y algunas bibliografías nombran como huesos irregulares a los del carpo, también como cortos, y a las vértebras. Algunas bibliografías. ¿Está claro o no? Entonces esa es la clasificación morfológica. Sí. En este caso sería la superficie de una cavidad ósea, ¿sí?, con otra superficie en este caso. Pero acá dice superficie ósea, articulares y no articulares. Cavidades óseas articulares y no articulares. ¿Alguien entiende esto? No. Ajá. Bueno. Yo tenía la esperanza que alguien diga sí, lo explique porque me duele la garganta. Bien. Superficies óseas articulares, cavidades óseas articulares. Por ejemplo, esto es una superficie ósea. En la cabeza del hueso fémur, este es un epífisis proximal del fémur, este es la cabeza del fémur, y esto que está acá son los dos coxales. Esto no, esto es el sacro, es parte de la columna. Esto y esto son los dos coxales, son los huesos de acá. Y esto es una cavidad articular. Esta superficie ósea de la cabeza articula en la cavidad del coxal para formar la articulación coxofemoral o vulgarmente llamada de la cadera. ¿Se entiende? Entonces ya estamos hablando de una superficie articular y de una cavidad articular. ¿Cuándo es una superficie no articular? Esta. ¿Es superficie ósea o no es superficie ósea? Sí. ¿El trocánter mayor y el trocánter menor son superficie ósea o no son superficie ósea? Esto es el cuello del fémur. Es una superficie ósea, ¿no es cierto? No es articular. Este hueso se llama ilión. Es un hueso plano. Tiene una cara externa y una cara interna. La cara interna es cóncava, porque ahí se alojan los órganos blandos, intestino y toda la historia. Es una superficie ósea, una concavidad no articular. ¿Se entiende o no? Por lo general, en las concavidades no articulares se depositan o descansan órganos blandos o músculos. ¿Se entiende eso o no? ¿Seguro o no? No. ¿Quién no entiende? ¿Quién no entiende? ¿Puede volver a repetir? Sí. Superficie ósea. Lo no articular. Bien. No articular. Todo esto es superficie ósea, pero no se articula con nadie.
¿Entendés eso? Como, sería como que está sola, digamos. ¿No? Es superficie ósea. ¿Por qué es superficie ósea? ¿Por qué la pared? Porque el hueso. ¿Ok? No importa si hay músculo o no, no es articular. No es articular. Esta sí es articular. Esta no. ¿Cómo no? ¿Entienden? Y esto es una concavidad no articular. Esta es una concavidad articular. Y esta es una concavidad, por ejemplo, no articular. ¿Se entiende lo que digo o no? Entonces hay superficies articulares con concavidades articulares y superficies no articulares con concavidades o cavidades no articulares. En todos los huesos, sí, en todos los huesos. ¿Se entiende o no se entiende? Huesos que los partimos. Los partimos y extraemos un pedacito así nosotros aprendamos qué partes tiene un hueso. Esta es la parte más externa del hueso, que se llama periósteo. El periósteo es la membrana o la película que cubre al hueso. La más externa, la que le van a tocar a Luciano cuando yo lo traiga. ¿Se entiende? Después está el endostio, que es la parte más interna del hueso. Y entre el periósteo y el endostio hay algo que se llama hueso esponjoso o trabecular. Parece una esponja. ¿Ven que parece una esponja? ¿Ven que parece una esponja? ¿Hueso esponjoso? Sí, ahí está, miren. Esto es compacto y esto es esponjoso. Miren esta paradilla. ¿Se acuerdan que yo les decía del hematopoiesis? La médula ósea. Esa es la médula ósea del hueso. Es un cilindro, es un hueco que hay en todo hueso largo y por ese hueco pasa la médula ósea, que es la que se encarga de la hematopoiesis, que le expliqué al principio. ¿Se entiende hasta ahí? Profesora, ¿qué es esto de cartílago epifisiario? Y aquí les voy a explicar con la imagen, creo que miento. ¿Quieren copiar? Sí. Copian. Avisen. Esto, nada más quiero que vean estas estructuras. No se van a aprender todo esto, no se preocupen. Esto es una arteria. Son vasos que trasladan sangre en nuestro cuerpo. Y lo azul es una vena. Los vasos que existen en nuestro cuerpo son arterias y venas. Son los encargados de trasladar la sangre. La arteria que está de roja es la que traslada la sangre oxigenada o pura, la que alimenta todas nuestras estructuras. Y la vena que está en azul es la que recoge la sangre impura o carboxigenada, con dióxido de carbono, con impureza, y la lleva al pulmón y al corazón para que se purifique. ¿Se entiende hasta ahí esto? Bien. Y profesora, ¿por qué está en el hueso? Porque en la estructura ósea, entre las trabéculas, penetran vasos, arterias y venas para darle papita a ese hueso y crezca. Si no, ¿cómo creen ustedes que llegamos a tener altura y todo lo demás? ¿Se entiende? Bien, y hay algo más. Al periósteo, que era la capa externa del hueso, llegan terminaciones nerviosas, que son como unos cabellitos, que son terminaciones nerviosas receptoras del dolor. A ver, nunca chicos o chicas, hoy en día indistinto, ha jugado al fútbol sin canilla y le pegó una hermosa patada en el hueso tibia que dice el filo de la canilla. Así dice usted. Me ha matado, me ha metido una patada en el filo de la canilla. ¿Sabe cómo me duele? Bien. El filo de la canilla, que es este, es el borde anterior de la tibia. Y es una región que no está protegida por masa muscular. Está muy expuesto el hueso.
Entonces cuando recibe golpe, dice, me duele el hueso. Entonces, ¿cómo te va a doler el hueso? Sí, duele el hueso. Porque al periósteo, las terminaciones nerviosas del dolor captan ese dolor y le mandan la información al cerebro y parece que te mete una aguja así en el cerebro, el dolor del hueso. Es real, esto no es broma. ¿Le duele el hueso? Sí, le duele el hueso, es verdad, le duele el hueso. El hueso duele. Si no, cuando se fracturen, en el momento por ahí no van a sentir nada. Pero quédense un ratito con el huesito fracturado y cuando ven qué tal les va. ¿Sí? Los receptores del dolor, que son terminaciones nerviosas, captan ese dolor y llevan la información al cerebro y dicen, me duele, me duele, me duele, me duele. ¿Entienden? Sí, señor. Profe, cuando se golpea la tibia, por ejemplo, se hace puede ser... Eso es una abulsión que puede ser hemartrosis o hidrartrosis. Si hablamos de hemar es acumulación de sangre y si hablamos de hidra es acumulación de líquido. Pero no entremos ahí, ya vamos a ver los tipos de fracturas que tengo diapositivas acá para que vean. Esperen un segundo. Un estudio especial que se le hace a los deportistas, a todos los deportistas de alto rendimiento, porque es caro. Es como una radiografía al hueso, pero no es una radiografía al hueso, es un estudio más caro, como una tomografía. ¿Y por qué se lo pongo? Yo les dije que el hueso estaba formado por parte compacta y trabecular o esponjosa, que es lo mismo, ¿no es cierto? La parte compacta predomina en el cuerpo y hacia la diáfisis, ¿ven? Se hace más trabecular. ¿Por qué? Porque gracias a estas trabéculas, toda la fuerza que reciben nuestros huesos las distribuyen equitativamente hacia diferentes lugares. Porque si estas trabéculas no existiesen, supongamos que el hueso sea así, sin trabécula, la acción de la fuerza de la gravedad que cae al fémur, más la acción del piso de abajo para arriba, a este hueso tiene una acción de fuerza así y una acción de fuerza así. Si no tuviera trabéculas que distribuyan a todas partes esas acciones de fuerza, esa fuerza se concentraría acá. ¿Qué le pasa al hueso? Se rompe. Esa es la importancia de saber por qué un hueso es trabecular en una parte y por qué no en otra parte. ¿Se entiende? Sí. Entonces, hay veces... O sea que eso haría como una pequeña amortiguación. Sí, señor. Distribución y amortiguación de los diferentes impactos. Cuando empieza a haber desgaste óseo por artrosis, ojo los rugbyistas, por los impactos, porque no solo tiene artrosis un viejo, la artrosis se ha empezado a dar, sobre todo en la gente que es operada como yo tengo la rodilla de 70 años, tengo 2 cirugías de cruzado anterior, en la misma rodilla. Entonces, donde entró bisturí, rompió, sonaste, ya tenés un proceso artrósico, ¿sí o sí? ¿Qué es lo que pasa? La persona que no es operada y sufre desgaste o impactos sucesivos por exceso de entrenamiento, aquí hay chicos que hacen rugby, que entrenan en el club, al mismo tiempo en el seleccionado. Y como la gente dirigencial de quien sea no se pone de acuerdo y lo revienta, le dan la misma exigencia en el club y la misma exigencia en el seleccionado, que están dementes, totalmente fuera de foco, ¿sí? Para mí, con todo el respeto que se merece la gente, porque ese deportista, si está en un seleccionado, es porque tiene algo bueno y lo tengo que cuidar como una copa de cristal. Entonces, si yo sé que ese deportista tiene un estímulo de martes y jueves en el club y tiene que jugar el sábado, no lo puedo matar lunes, miércoles y viernes, no seleccionado, se lo juego un domingo. Entonces, seleccionado con clubes se tienen que poner de acuerdo en las cargas que le brinda ese jugador para no reventar ese cuerpo y no llegue a tener una artrosis, una disminución de trabécula ósea y va a terminar, en vez de una carrera a los 38, 40, la va a terminar a los 25, 28. Porque va a estar hecho pecha. Por no decir pelota. ¿Entienden? Entonces, esa es la historia. Esa es la historia. Cuando un jugador, un deportista de élite no tiene los controles necesarios, que en esta provincia creo que no existe por los recursos que faltan, ¿ok? Corre esos riesgos. Corre esos riesgos. Por más suplemento que tome esa persona, por más nutrición
nutricionista que vaya y todo lo demás, si no tiene un equilibrio en la exigencia y en la carga, los van a destruir. Los van a destruir en todas las disciplinas. Arte marcial, gimnasia, natación. La natación por ahí es más light. Porque vena, miren cómo pasa penetra por un agujerito diminuto del hueso y se va y se ramifica. Miren cómo se ramifica. Esto es un corte de arteria y vena en el hueso. Acá dice metáfisis. ¿Se acuerdan que decía una palabra al principio? Sí. Que no era metáfisis. ¿Cómo era? No. Epífisis cartilaginosa o cartílago epificiario. La segunda. ¿Se acuerdan? Bien. Cartílago epificiario. ¿Qué es eso, profesora? El hueso, dijimos que tiene un cuerpo y una, ¿cómo se llamaba eso? Epífisis, sin miedo, epífisis. Extremidad o epífisis, cuerpo o diáfisis. Diáfisis, cuerpo. Epífisis, extremidad. Metáfisis o cartílago epificial. ¿Qué quiere decir eso? Esto, desde que nazco, todo esto, perdón, cuando nazco, es cartílago. Quiere decir que no está osificado, que no es así, sino que es así. Es así. A los bebés. ¿Ok? ¿Cuándo empiezo a osificar? Cuando me empiezo a parar. Porque uno de los factores que ayuda a la osificación, aparte del movimiento, es la carga. Entonces, cuando me paro y empiezo a caminar, empiezo a osificar. Con los años, creo hueso y metáfisis, que es una porción de células que se van transformando y van osificando para moldear ese hueso y dejarlo osificado. Hay gente que tiene que se le llama también cartílago de crecimiento. Hay gente que tiene ese cartílago, esa metáfisis, hasta los 17 años de vida. Se crece hasta los 22, está comprobado científicamente. Milímetros, pero se crece. No pierdan la esperanza que tengan menos de 20. Entonces, esta parte se llama metáfisis o cartílago apificiario o metafisiario. Y ahora, la osificación tiene 3 pasos. Primero atiendan y después les doy tiempo para que coman. Osificación endocondral, osificación intramembranosa y remodelación ósea. Cuando llega la remodelación ósea ya tengo el hueso divino. ¿Sí? Cuando hablamos de la osificación endocondral, hablamos de una agrupación de células, condrocitos, condroblastos y condroclastos, que forman esto, primero, después esto, y esto que son células cartilaginosas. Cuando yo estoy en la panza de mi mamá, mis huesos no son huesos, son cartílagos. O sea que en la panza de la mamá, cuando soy un fetito, estamos en una osificación endocondral. Endo dentro, condral, condrocitos, condroblastos, condroclastos. O sea, células cartilaginosas. Es una gelatina ya. Sí. ¿Estamos? Primero están así. Después miren cómo va tomando la forma la futura diáfisis y las futuras epífisis. Va transcurriendo el tiempo y aquí hay algo interesante. Hay una agrupación, una hipertrofia, aglutinación celular, que me va a dar una característica importante para la osificación intramembranosa. ¿Cuándo digo que comienza la osificación
comunicación intramembranosa. Cuando esta cosa naranja que se llama vaso sanguíneo penetra al hueso y lo empieza a alimentar. Y ese vaso sanguíneo se empieza a ramificar y a partir de aquí, estas células que se llamaban condrocitos, condroblastos y condroplastos se llaman osteocitos, osteoblastos y osteoclastos. Porque ya vamos a hablar de hueso. ¿Se entiende hasta ahí? Bien. En la medida en que el vasito va tomando más celulitas, la naranjita empieza a hacer estructura de hueso compacto. Se empieza a formar huesito. ¿Ok? Miren todo el huesito que tengo acá. Ya, remodelación ósea. Ya le empezamos a dar formita al hueso. Pero esto que está acá es la metáfisis. Todavía siguen transformando células. Las células viejas se van madurando y se va formando más hueso, hasta que se forme el largo del hueso.